Noticentro 1, CMI. Empiezan elecciones de colombianos en el exterior. Más de 900.000 personas están habilitadas. Ministro del Interior dice que hay plenas garantías para el proceso electoral. Candidatos terminan campaña en plaza pública. Empieza la recta final de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es la agenda de los candidatos? Frustran linchamiento de 2 ladrones en el occidente de Bogotá. 11 homicidios en 48 horas en Barranquilla. Capturan al hombre que asesinó a una mujer en Cali por robarle el celular. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Ya empezó el proceso de votación de los colombianos en el exterior, a tan solo una semana de las elecciones presidenciales. Más de 900.000 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior. Lina María Sandoval, muy buenos días. ¿Cómo empezó este proceso? Luisa Fernanda, buen día. Mira, a las 3 de la tarde del domingo iniciaron las elecciones de presidente y vicepresidente en los consulados de Colombia en el exterior. Son exactamente 972.000 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto de esta jornada electoral. Los primeros puestos en abrir fueron en Auckland, Sydney, Canberra, Tokio y Seúl. La funcionaria, la canciller Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, habló de las excepciones en países como China y Venezuela. Esos 972.000 votos pues van a funcionar en los distintos consulados. La única excepción que tenemos, como es sabido, es el caso de China, en donde hoy por hoy tenemos la restricción en Shanghái debido al COVID. En Shanghái está totalmente cerrado el consulado, no hay movilidad, hay restricciones muy estrictas allá en Shanghái por cuenta de la pandemia. Se dispuso esta vez, al igual que sucedió con la elección del Congreso, de 5 oficinas ubicadas en la frontera con Venezuela, tanto en La Guajira, está una, obviamente, hay 2 en norte de Santander, hay una también en Arauca, de tal manera que allí tenemos esos 5 puestos de votación. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, ha dicho que el Gobierno Nacional y la Registraduría del Estado Civil adelantan todas las acciones para que haya garantías en esta jornada electoral. Ha reiterado que no se tiene pensado suspender las elecciones. Les cuento que ayer fue el cierre de campañas de los candidatos en plaza pública. Gustavo Petro lo hizo desde Bogotá en la Plaza de Bolívar. Hoy retoma su asistencia a los debates presidenciales. Por su parte, el candidato Federico Gutiérrez hizo su cierre de campaña desde Medellín, en Parques del Río. Desde allí dijo que ampliará la renta básica para beneficiar a 5 millones de ciudadanos. Sergio Fajardo hizo su cierre de campaña en diferentes puntos de Bogotá, en la capital, como Monserrate y Engativá. Y desde Piedecuesta, Santander, los voluntarios de la campaña del candidato Rodolfo Hernández le hicieron un cierre de campaña en el que el candidato se conectó de forma virtual. Desde su campaña, desde su equipo, dicen que por temas de seguridad. Estaremos atentos para ampliarles el desarrollo de estas y otras noticias en nuestra siguiente emisión. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Y la policía frustra el linchamiento de 2 ladrones en Engativá, quienes robaron a una pareja e hirieron a un joven en esta localidad. Luisa, muy buenos días. ¿Qué va a pasar con estos ladrones? Hola Luisa, pues los 2 capturados ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación. Vamos a hacer un reconteo de los hechos que se presentaron en las últimas horas en el barrio Los Cerezos de la localidad de Engativá. Y estos 2 delincuentes se ubicaron en este sector del occidente de la capital del país. Primero le hurtaron las pertenencias a 2 personas, a una pareja que iban caminando a altas horas de la noche. Posteriormente, en el mismo barrio, le robaron las pertenencias a un joven que habita en este sector y además lo hirieron. Afortunadamente,
la bala solo rozó la cabeza y no le impactó de manera directa. Entre tanto, la policía llegó hasta el lugar de manera casi que inmediata en medio de este robo y comenzó una persecución. También la ciudadanía se sumó a esta persecución y precisamente a la policía, además de capturarlos, evitó un posible linchamiento. Los videos son claves, pero nos acompaña el mayor Puilao, es el comandante encargado de la estación de policía de Engativá Mayor. Ustedes llegan hasta el sector y ¿qué es lo que se encuentra? Muy buenos días para todos los televidentes. Llegamos al sector y de inmediato comenzó una persecución por medio del helicóptero del Halcón y de igual manera acompañamiento de los cuadrantes. Gracias a la solidaridad de la comunidad y de la ciudadanía se pudo coger y capturar también a estos delincuentes que habían hurtado a una pareja y habían hurtado también a un ciudadano que dejaron levemente lesionados. Se logró la incautación del celular que le habían hurtado y de igual manera la incautación del arma de fuego que tenían en su poder para cometer estos hechos delictivos. Tal vez estos dos delincuentes tienen antecedentes, son reconocidos por la ciudadanía. Sí, hay uno de los delincuentes que tiene antecedentes por el hecho de homicidio, un caso de homicidio que estaba condenado. Bueno, precisamente ustedes se encuentran con estos dos sujetos, pero ellos ingresan a una casa sin autorización, incluso de los dueños. Estos sujetos ingresaron a una casa sin pedir autorización, se montó una persecución por medio de los cuadrantes, el uno cogió y llegó hasta el sector de la azotea, brincó de una casa a otra, la policía siguió constantemente y fue cuando logró capturar a estos sujetos con el arma de fuego y de igual manera recuperar el elemento material probatorio que es el celular. Precisamente en uno de los videos se ve claramente cómo la ciudadanía, que es mucha, también los agrede. ¿Estos delincuentes resultaron heridos o los habían agredido antes de su llegada? Sí, la comunidad vino cogido y al ver que estaban cometiendo estos hechos, la comunidad ya se iba a agredir a estas personas. Tocó utilizar un buen pie de fuerza para que no lograran, lógicamente, lesionar a estas personas que fueron capturadas. Precisamente, ¿por qué delito se le podría acusar a estos dos delincuentes? En el momento posiblemente por el delito de hurtos y también hubo una tentativa también por ahí al parecer de un hecho de lesiones personales. Muchas gracias, mayor, por acompañarnos. Ya escuchábamos aquí a las autoridades de Engativá. Uno de ellos presenta antecedentes y en estos momentos están en manos de la Fiscalía General de la Nación. A las 12 del mediodía tendremos los detalles de un nuevo hecho de inseguridad que ha atacado a la capital del país. Así es, Luisa, gracias. Y renunció el secretario de Seguridad y Justicia de Cali en medio de una polémica por contrataciones con exmilitares vinculados a investigaciones por paramilitarismo y falsos positivos. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿En qué va toda esta polémica? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días, feliz inicio de semana. Esta polémica va con la renuncia del secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler, y es que los contratos que había firmado el funcionario con distintos exmilitares formaron toda una bola de nieve que llevó a su salida del gabinete del alcalde Jorge Iván Ospina. Entre los polémicos contratos hay dos a nombre del general en retiro Leonardo Barrero, excomandante de las fuerzas militares y vinculado por alias Otoniel con presuntos vínculos con organizaciones paramilitares. Esos contratos suman 66 millones de pesos durante 6 meses como asesor del despacho de la Secretaría de Seguridad y otro de 44.152.000 pesos para asesorar a la Subsecretaría de Seguridad. También figuran contratos a nombre del coronel en retiro del Ejército Elkin Argote, destituido en su momento porque al parecer habría protegido al cabecilla de una organización criminal. A él le fue asignado un presupuesto de 41 millones de pesos, 910.000, para prestar servicios en un proyecto de prevención del delito y otro aparte por 13.970.000 pesos. De otro lado figura Diego Bareño, su contrato supera los 5 millones de pesos y en su momento tenía una condena privativa de la libertad, luego la recuperó al someterse a la JEP, vinculado con los procesos de falsos positivos. De acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina, aceptó la renuncia porque él no tiene ningún problema con vincular a exmilitares, sino que el problema fue que no construyó ni consultó con el mandatario la vinculación y ha dicho que no se opondría a que estos militares se vinculen a la entidad municipal, distrital, a la alcaldía de Cali, sino que trabaje de manera articulada de alguna manera en un proceso de reconciliación. Hemos buscado de manera insistente al exsecretario de Seguridad, Carlos Soler,
para que se pronuncie del por qué hizo estos contratos, pero hasta el momento no ha sido posible ubicarlo, pero sí lo hizo a través de su carta de renuncia, donde le explicó al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que fue víctima de acoso, de seguimiento y linchamientos mediáticos. Además, en Twitter dijo que no tiene ningún tipo de investigación ni de denuncia contra su gestión como secretario y durante su contratación. Adicional a eso, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, argumentando estar en riesgo de sufrir daños irreparables. Este documento fue conocido por este noticiero y seguiremos insistiendo para saber si podemos conocer en algún momento el pronunciamiento de Carlos Soler. Entre tanto, como secretario de Seguridad encargado, quedó el actual encargado de la supervisión de espacios públicos, Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control. Y ahora cambiamos de tema porque fue capturado un hombre de 25 años por su presunta responsabilidad en el homicidio de una mujer de 36 años el pasado 11 de mayo en el oeste de la capital del Valle por robarle su teléfono celular cuando la víctima se desplazaba a recoger a su pequeña hija de 4 años a un jardín infantil. Este sujeto no presenta antecedentes judiciales, pero las autoridades pudieron determinar que utilizaba la fachada de mototaxista para abordar a las personas y hurtarles sus pertenencias. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Continúa la angustiosa búsqueda de un padre e hija de 8 años que fueron arrastrados por una creciente del río. Yusi Chaparro tiene el reporte. Yusi, buenos días. Hola Luisa y televidentes, buenos días. Lamentablemente tenemos que decir que a las 11:16 de la mañana, hace pocos minutos, la alcaldía del municipio de Itagüí reportó que ya encontraron a un hombre que por sus características físicas, algunas señas como tatuajes y algunos lunares, podría ser el padre de esta niña y fue identificado como Steven González, de 29 años. Sin embargo, todavía no se ha logrado la plena identificación. Este cuerpo fue hallado en el municipio de Barbosa, es decir que hay una trayectoria de casi 40 o más de 40 kilómetros desde que fueron arrastrados por la quebrada del Cesteadero en la vereda Gizal del municipio de Itagüí. También sigue entonces la angustiosa búsqueda de la pequeña Valerie, de tan solo 8 años, quien fue arrastrada. Según la información que dio la comunidad, primero fue la pequeña la que fue arrastrada por esta creciente, por esta quebrada, y su papá, al intentar salvarla, también cayó y luego desaparecieron los dos. Sigue entonces por parte de 40 unidades de bomberos del municipio de Itagüí. También se han sumado los de Medellín para tratar de ubicar a esta pequeña. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:17 de la mañana, que también tiene que ver con el municipio de Itagüí, hubo un duro golpe por parte de la Policía Metropolitana contra los extorsionistas y también los que se dedican al hurto. En las últimas horas capturaron a 10 delincuentes señalados de robar las pertenencias en diferentes casos a varios habitantes. Uno de ellos está relacionado con los clientes de un establecimiento comercial y que quedó grabado en video cuando los intentaron atracar y que fue frustrado este robo, pero también está el caso de una mujer a la que le alcanzaron a robar sus pertenencias y luego le estarían cobrando extorsiones para devolvérselas. Son 10 capturas que no están relacionadas entre sí, son diferentes casos, 4 en total, pero que sí, la policía dice que es un duro golpe contra el hurto y la extorsión. Más adelante en minutos ampliaremos estas noticias desde Medellín. Así es, Yusi, gracias. Y en Barranquilla se registraron 11 homicidios en 48 horas. Según las autoridades, este es el mes más violento del año. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Qué se sabe de estos casos? Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Y contando en los municipios del área metropolitana, ya se está mencionando que fueron 13 los asesinatos que se presentaron durante el fin de semana. Expertos en seguridad han dicho que continúa la confrontación entre bandas criminales en el departamento del Atlántico, igualmente la disputa de territorios e igualmente la disputa de tierra. Además de Barranquilla, se presentaron asesinatos en los municipios de Soledad, en Palmar de Varela y en el municipio de Juan de Acosta. Ha sido el fin de semana más violento en lo que va corrido del presente año en esta sección del país. La mayoría de hechos violentos, también se han presentado otros por intolerancia, pero está la preocupación de las autoridades porque ya son 45 los asesinatos que se han presentado en lo que va corrido del mes de mayo
en el departamento del Atlántico, cifras que cuando se menciona el acumulado entre enero y mayo, en los 5 primeros meses del año, son cifras que sobrepasan los asesinatos registrados durante el año 2021. Y en otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla hay preocupación. Como vemos al fondo aparece la draga china que desde enero del presente año llegó a la capital del Atlántico. En este momento está paralizada la draga por una sencilla situación. Fueron confirmados 11 casos de COVID-19 dentro de la embarcación, por lo que está en cuarentena aquí en la zona de Las Flores, en la zona industrial de Barranquilla. 11 de los 24 tripulantes, todos de nacionalidad china, tienen COVID-19 y por ello se ha suspendido los trabajos de dragado en el canal de acceso. ¿Qué implica esto? Que están suspendidas las actividades de dragado y preocupantemente el canal de acceso ha bajado en pocos días de 9.7 metros a 8.8 metros, lo que tiene preocupación entre las autoridades portuarias por estas condiciones de bajo calado, cuando según las autoridades portuarias se necesita un calado óptimo de 10.2 metros. En ese propósito, estaba trabajando la draga china cuando se presenta este inconveniente sanitario que es monitoreado por la Secretaría de Salud y por Sanidad Portuaria para analizar el tema y la evolución de estos pacientes. Son chinos, personas de nacionalidad china que oscilan edades entre los 15 y los 39 años, de acuerdo con la información que se ha entregado por parte de la Secretaría de Salud del distrito de Barranquilla. Todas estas personas estaban vacunadas contra el COVID-19. Más adelante, en Luisa tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y conmocionado amaneció hoy el puerto petrolero de Barrancabermeja tras los hechos en los que una patrulla de la policía atropella a un menor de 7 años, quien muere en el lugar de los hechos. La comunidad quemó el vehículo de la institución. El impactante y desafortunado hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Aquí se observa el paso de la patrulla y el momento en el que el menor corre a la calle de una esquina del parque en el puerto petrolero, siendo arrollado por el vehículo que frena casi al instante. Cuando un vehículo institucional se desplazaba hacia la estación de policía de Barrancabermeja y durante el recorrido a la altura del Parque Santander, el menor cruza la calle y es atropellado por el vehículo, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Que fue un accidente, lamentablemente nosotros nos solidarizamos con la familia, con el niño, pero fue un accidente donde el niño pasó a la vía y desgraciadamente este vehículo lo arrastró. Tras el levantamiento del cuerpo del menor y las pruebas de alcoholemia, el conductor, que dio negativa, este y el vehículo fueron trasladados a la dirección de tránsito, hasta donde llegó una turba enardecida que comenzó los desmanes. Se viene una turba contra el parqueadero de tránsito, sacando el vehículo de la Policía Nacional hacia la vía de la carrera segunda entre calle 50 y 51 e incinerándolo. Y posteriormente comienzan a agredir todos los vehículos de la inspección de tránsito con piedras y ladrillos. La policía aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos. Está trabajando de igual forma con el CTI, con el traslado de las pruebas para poder en el menor tiempo posible esclarecer todos los hechos. La familia del menor asegura la patrulla omitió el pare, por lo que exige una rigurosa investigación. Se espera que mañana se cumpla el sepelio del menor. Condenado a cadena perpetua el primer soldado ruso juzgado por crímenes en Ucrania. El presidente ucraniano pide en Davos requisar activos de Rusia en el exterior. Y Reino Unido recomienda 21 días de cuarentena a personas que tuvieron contacto con contagiados de la viruela del mono. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Después de casi 2 semanas de juicio, un tribunal de Kiev declaró culpable por crímenes de guerra al oficial Vadim Shishimarin, quien fue el primer soldado ruso juzgado en Ucrania tras la invasión del 24 de febrero por el asesinato de un civil en la región de Sumy, en el noreste del país. Shishimarin, de 21 años, se había declarado culpable en la apertura de su juicio la semana pasada por la muerte de un civil de 62 años desarmado y en bicicleta, que iba hablando por teléfono. La muerte ocurrió el pasado 28 de febrero, 4 días después del inicio de la invasión.
El abogado del oficial ruso había pedido que lo absolvieran y lo dejaran libre, afirmando que había diferentes atenuantes en medio de la situación armada. Sin embargo, la fiscalía ucraniana aseguró que el oficial actuó en plena conciencia y había asesinado a un hombre desarmado, por lo que le aplicó la máxima pena prevista para este cargo, la de cadena perpetua. Al intervenir por videoconferencia ante el foro de Davos, el presidente de Ucrania pidió una retirada total de las empresas extranjeras de Rusia y les ofreció seguir operando en Ucrania y participar en la reconstrucción de este país tras la guerra. Pidió que se refuerce aún más la presión sobre Rusia con sanciones convincentes. І таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає, а вони повинні бути. Ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків, без виключень, усіх. Повна відмова від російського IT-сектору, повне припинення торгівлі з агресором. Aseguró que se debe sentar un precedente para la salida completa de todas las empresas extranjeras del mercado ruso para que sus marcas no se asocien con crímenes de guerra. Durante su visita a Japón, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre la que considera la isla autónoma de Taiwán y afirmó que su país intervendría militarmente en caso de que Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. We support the One China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations not to let that happen. Biden comparó una hipotética invasión de la isla con la agresión de Rusia a Ucrania. Las autoridades sanitarias del Reino Unido emitieron este lunes una recomendación de aislamiento de 21 días para las personas que están en riesgo de haberse contagiado de la viruela del mono, después de haberse registrado ya 20 casos en el país. La petición es para todos aquellos que hayan tenido un contacto directo con un caso confirmado de la viruela del mono, cuyos síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio, ganglios linfáticos inflamados y una erupción. Por su parte, el mandatario estadounidense Joe Biden aseguró que su país está bien preparado para lidiar con los riesgos que plantea la viruela del mono, incluida la posesión de vacunas, y descartó que Estados Unidos vaya a aplicar cuarentenas. El número de personas que se ven obligadas a huir de los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos y la persecución ha superado la meta histórica de los 100 millones de personas, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados. La guerra de Ucrania y otros conflictos ayudaron a elevar el registro a cifras inéditas. El dato total, que representa más del 1% de la población mundial, equivaldría al país número 14 más poblado del mundo e incluye a los refugiados y solicitantes de asilo, así como a los 53,2 millones de personas desplazadas dentro de sus fronteras por conflictos. Empiezan elecciones de colombianos en el exterior. Más de 900.000 personas están habilitadas. Ministro del Interior dice que hay plenas garantías para el proceso electoral. Candidatos terminan campaña en plaza pública. Empieza la recta final de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es la agenda de los candidatos? Frustran linchamiento de 2 ladrones en el occidente de Bogotá. 13 homicidios en 48 horas en Barranquilla. Capturan al hombre que asesinó a una mujer en Cali por robarle el celular. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con más del 80% de los puestos habilitados para la votación de los colombianos en el exterior, empezó el proceso de elecciones presidenciales. Más de 900.000 personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto. Lina María Sandoval tiene lo más reciente. Lina. Luisa Fernanda y televidentes, reciban un cordial saludo. Mire, hay que contarles a los televidentes que a las 3 de la tarde del domingo iniciaron las elecciones de presidente y vicepresidente en los consulados de Colombia en el exterior. Son exactamente 972.000 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral en otros países. Y como usted lo ha dicho, desde la Cancillería han reportado normalidad en más del 81% de los puestos de votación habilitados en el exterior. Ya se ha realizado el cierre del día en 52 puestos debido al uso horario.
La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez explicó las excepciones en países como China y Venezuela. Esos 972.000 votos pues van a funcionar en los distintos consulados. La única excepción que tenemos, como es sabido, es el caso de China, en donde hoy por hoy tenemos la restricción en Shanghái debido al COVID. En Shanghái está totalmente cerrado el consulado, no hay movilidad, hay restricciones muy estrictas allá en Shanghái por cuenta de la pandemia. Se dispuso esta vez, al igual que sucedió con la elección del Congreso, de 5 oficinas ubicadas en la frontera con Venezuela, tanto en La Guajira, está una, obviamente, hay 2 en norte de Santander, hay una también en Arauca, de tal manera que allí tenemos esos 5 puestos de votación. Bueno, cabe recordar que estos puestos estarán habilitados hasta el domingo 29 de mayo, día de la elección en Colombia. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, ha reiterado que no se suspenderán las elecciones y dijo que desde el gobierno nacional han preparado la jornada para que haya garantías electorales. Les contamos que ayer fue el cierre de campañas en plaza pública de algunos candidatos, de los candidatos todos. Gustavo Petro lo hizo desde Bogotá, en la Plaza de Bolívar, y anunció que de ser presidente le pedirá a la ONU crear una comisión para que se encargue de investigar los principales hechos y crímenes relacionados con la corrupción en Colombia. Hoy retoma su asistencia a los debates. Por su parte, el candidato Federico Gutiérrez hizo su cierre de campaña desde Medellín, en Parques del Río. Desde allí dijo que si llega a la Casa de Nariño, ampliará la renta básica para beneficiar a 5 millones de ciudadanos. Sergio Fajardo recorrió varios puntos de Bogotá como parte de su cierre de campaña. Estuvo en Monserrate y en Engativá. Y desde Piedecuesta, Santander, los voluntarios de la campaña de Rodolfo Hernández le hicieron un cierre de campaña en la que el candidato se conectó de forma virtual. Desde su equipo señalaron que por temas de seguridad. Más detalles de la recta final de las elecciones esta noche en nuestra emisión central. Luisa Fernanda, usted tiene más noticias. Reciba una feliz tarde. Ana María, muchísimas gracias por toda su información. La policía frustra el linchamiento de 2 ladrones en Engativá, quienes robaron a una pareja e hirieron a un joven en esta localidad. Luisa, ¿cómo ocurrieron estos hechos? Muy buenas tardes. Luisa, los hechos se presentaron en las últimas horas en el barrio Los Cerezos, esto en la localidad de Engativá, cuando 2 delincuentes armados primero robaron a una pareja, le robaron sus pertenencias y después en el mismo sector a un joven a quien hirieron con una bala en la cabeza. Afortunadamente, al accionar estas armas, la comunidad y las autoridades entraron en la alerta y empezó una persecución por parte de ambos. Entre tanto, los delincuentes ingresaron a una de las viviendas, pero finalmente fueron capturados. Una pareja y un joven fueron víctimas de hurto violento en la localidad de Engativá por parte de 2 delincuentes armados. Una de las víctimas resultó herida en la cabeza con una bala. Los disparos alertaron a la ciudadanía y a las autoridades. De inmediato comenzó una persecución por medio del helicóptero del Halcón y de igual manera acompañamiento de los cuadrantes. Gracias a la solidaridad de la comunidad y de la ciudadanía se pudo coger y capturar también a estos delincuentes que habían hurtado a una pareja y habían hurtado también a un ciudadano que dejaron levemente lesionados. Se logró la incautación del celular que le habían hurtado y de igual manera la incautación del arma de fuego. Para evitar el linchamiento y captura, los ladrones saltaron entre los techos de las viviendas en el barrio Los Cerezos. Estos sujetos ingresaron a una casa sin pedir autorización, se montó una persecución por medio de los cuadrantes, el uno cogió y llegó hasta el sector de la azotea, brincó de una casa a otra, la policía siguió constantemente y fue cuando logró capturar a estos sujetos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Hay uno de los delincuentes que tiene antecedentes por el hecho de homicidio, un caso de homicidio que estaba condenado. Pese a las heridas, las víctimas están fuera de peligro. El hurto violento es el delito que ha incrementado en mayor medida durante este año 2022 en la capital del país. Desde el occidente de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI.
Así es, Luisa, muchas gracias. Y renunció el secretario de Seguridad y de Justicia de Cali en medio de una polémica por contrataciones con exmilitares vinculados a investigaciones por paramilitarismo y falsos positivos. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Quién es el nuevo secretario de Seguridad? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Está como secretario encargado el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, mientras que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, designa un nuevo titular para la Secretaría de Seguridad y Justicia. Entre los polémicos contratos se encuentran dos firmados con el general en retiro Leonardo Barrero, excomandante de las fuerzas militares, mencionado por Alex Otoniel por presuntos vínculos con organizaciones paramilitares. Uno por más de 66 millones de pesos durante 6 meses como asesor del despacho y otro por 44.152.000 pesos en la Subsecretaría de Seguridad. También figuran en los contratos el coronel retirado del Ejército Elkin Argote, destituido en su momento de la institución porque al parecer habría protegido a un jefe de la banda criminal conocida como la Constru. A él le fue asignado un presupuesto de 41.910.000 pesos para prestar servicios en el proyecto de prevención del delito y uno aparte por 13.970.000 pesos. Esos documentos motivaron que el alcalde Jorge Iván Ospina aceptara la salida del cargo. Debo dejarlo ir. Y debo dejarlo ir porque el asunto de incorporar militares a la Secretaría de Seguridad y Justicia no tiene problema con el alcalde. Tiene problema incorporar militares en un proceso que no fue construido y consultado conmigo. Sí, yo no necesariamente no me opondría a que un militar que haya dicho la verdad ante la JEP trabaje en el Estado local. Pero también tendría que saber si efectivamente tengo o no tengo una inhabilidad como gobernante en el vínculo de ese talento. Por su parte, el hoy exsecretario dijo en una carta extensa de renuncia que fue víctima de acoso y linchamientos mediáticos. Además, en Twitter dijo no tener una denuncia en su contra. Aseguró que los organismos de control no han evidenciado ninguna irregularidad en la contratación durante su gestión. También solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, argumentando estar en riesgo de sufrir daños irreparables. Hoy habrá un Consejo de Seguridad encabezado por el alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de Seguridad encargado. Nosotros estaremos muy pendientes del pronunciamiento, o mejor, de un nuevo pronunciamiento que realice el mandatario. Hemos buscado en repetidas oportunidades al secretario saliente, Carlos Soler, pero hasta el momento no ha sido posible ubicarlo. En otras noticias, las autoridades capturaron a un hombre por el asesinato de una mujer hace una semana en el oeste de la ciudad por robarle el celular. Este es Brian Steven Giraldo Perlaza, acusado de asesinar a Gina Orozco, de 36 años, el pasado 11 de mayo, en medio de un asalto, momentos en que la víctima se desplazaba por el oeste de Cali para recoger a su hija en un jardín infantil. Se logró la captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de homicidio doloso agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas. De acuerdo con las autoridades, el hombre se hacía pasar como mototaxista y de esta manera poder abordar a las personas sin levantar sospecha alguna. Al cual se le incauta también la motocicleta con la que hacía todos esos desplazamientos por ese sector para aquella persona que estuviera con algún elemento como celulares, computadores, cadenas o el mismo dinero, de una vez emprendía a hurtarlos. La recompensa de 10 millones de pesos ofrecida luego del crimen será pagada a varias personas que informaron la ubicación de Giraldo. Su captura fue gracias a los videos de las cámaras de seguridad que están ubicadas en el sector, y también las autoridades descubrieron que la motocicleta que este utilizaba tenía sus placas modificadas. Es por ahora toda la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Hoy el Instituto Nacional de Salud confirmó que un viajero que visitó el país y regresó a España dio positivo para la viruela del mono. Juan Armando, ¿cuándo se conoció este caso? Buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. El viajero que resultó positivo para la denominada viruela del mono viajó en días anteriores a Colombia, pero solo hasta este mediodía el Instituto Nacional de Salud confirmó precisamente que se trata de un extranjero que al regresar a su país de origen, es decir, España, dio positivo
para este virus. En consecuencia, lo que informa este mediodía el Instituto Nacional de Salud es que las autoridades del sector están buscando a los posibles contactos que pudo haber tenido este viajero internacional para hacerle seguimiento. De momento no se ha confirmado oficialmente que alguien en Colombia esté contagiado con este virus, pero sí se está haciendo un seguimiento de los casos sospechosos de esta enfermedad que ya está presente en al menos 11 países de Europa y Norteamérica. Vuelvo contigo, Luisa, y seguiremos desarrollando más adelante esta noticia. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Barranquilla y municipios vivieron el mes más violento del año. En 48 horas se registraron 13 homicidios. Jorge Castro tiene el reporte y lo que dicen las autoridades. Jorge. Muchas gracias, muy buenas tardes, Luisa. La situación preocupa a las autoridades, pues siguen creciendo los asesinatos y en su mayoría se atribuye a vendetas entre bandas criminales. De los 13 casos de asesinatos, 9 corresponden a Barranquilla, 2 a Soledad, 1 a Palmar de Varela y 1 a Juan de Acosta. En la capital del Atlántico se presentaron 2 casos de asesinatos múltiples, un triple y un doble homicidio se registraron en esta ciudad. Según expertos en seguridad, la acción de bandas criminales sigue afectando a Barranquilla y el departamento. Es parte de la preocupación que ha venido recorriendo el transcurso de este año 2022. Se pide el concurso de las autoridades para el control de estas organizaciones criminales. Obviamente son cifras que nos preocupan. Este lunes, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que aumentó a 50 millones de pesos la recompensa por información que permita la captura de los autores de un triple asesinato. Y fondeada en el sector de las flores permanece la draga china que desde el mes de enero pasado adelantaba trabajos de dragado en el canal de acceso. Todo al confirmarse 11 casos positivos de COVID-19. 11 de los 24 tripulantes chinos dieron positivo para COVID-19 y por eso están suspendidas las actividades de dragado en el canal de acceso. Se informó que son personas entre los 25 y los 39 años, todos vacunados de nacionalidad china y todos habían llegado con la tripulación que arribó a la capital del Atlántico en el pasado mes de enero. Mientras tanto, la situación de calado sigue bajando en el canal de acceso al puerto de Barranquilla de 9.7 a 8.8 metros en los últimos días. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Organismos de socorro continúan con la intensa búsqueda de una niña de 8 años que fue arrastrada por la creciente de una quebrada en Itagüí, Antioquia. Yusi Chaparro, muy buenas tardes. ¿Cómo avanza este operativo? Hola Luisa, televidentes, buenas tardes. Siendo las 12:18 del mediodía, ya son 40 horas de intensa y angustiosa búsqueda por parte de los organismos de socorro, no solamente del municipio de Itagüí, sino que también se le han sumado los de Medellín. En las últimas horas encontraron un cuerpo en el municipio de Barbosa, en el afluente del río, que se presume por algunas características físicas como señas y también tatuajes podría ser el padre de esta pequeña. Sin embargo, aún está por establecer su identidad. En lo que sí se conoce es que se está adelantando todo el operativo para dar con la pequeña Valerie de tan solo 8 años. Este es el impactante momento de la creciente súbita de la quebrada del Cesteadero en la vereda Ajizal del municipio de Itagüí, Antioquia. Valerie, una pequeña de tan solo 8 años, cayó al agua y su papá, al intentar salvarla, también fue arrastrado. Solo hasta hoy fue encontrado un cuerpo en el municipio de Barbosa que, según las autoridades, podría ser el padre de la menor. Sin embargo, sigue la búsqueda de la pequeña. Hemos trabajado de forma permanente y continua, articulados con el DAGRET, el DAGRAN y todos los cuerpos de socorro del área metropolitana. En este momento estamos en el COE departamental, en el cual estamos articulando esfuerzos con todos los cuerpos de socorro del nordeste antioqueño y cuerpos de socorro del área metropolitana. Las fuertes lluvias de las últimas horas en Medellín también provocaron una creciente en el barrio Manrique, en donde fue arrastrado un motociclista. Luego de varios minutos de angustia, finalmente fue rescatado por sus vecinos.
y se recupera este hombre en un hospital. Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:19 del mediodía, en las últimas horas la policía dio un duro golpe contra la extorsión y también el hurto en el municipio de Itagüí. 10 personas señaladas de ser delincuentes de una banda criminal de este municipio fueron capturadas. Estos son los 10 delincuentes capturados por la policía en el municipio de Itagüí en diferentes operativos, señalados de cometer hurtos y extorsiones en 4 casos. En uno de ellos le exigían 200.000 pesos para devolverle 2 celulares, un anillo de oro, un reloj, la licencia de conducción y la cédula a una mujer que días antes habían robado. Tenemos algunas investigaciones ya en curso también, algunas bandas delincuenciales que tienen este modus operandi de delinquir. Pues aquí hacer el llamado a la comunidad que ante estas situaciones, por favor, no sean doble objeto de la actividad delincuencial de estos medios. Simplemente ante la primera ocurrencia del hecho que es el hurto, informar de manera inmediata, y ante la segunda intención de ser víctima, informar de manera inmediata. Para capturar a los delincuentes se hicieron investigaciones y seguimientos a través de las cámaras de seguridad hasta identificarlos y entregarlos a la Fiscalía para su judicialización. Los videos que han sido grabados por ciudadanos o por las cámaras de seguridad también han sido algunos de los elementos probatorios. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. A esta hora avanza el Comité de Garantías Electorales de Bogotá, liderado por la alcaldesa Claudia López, el ministro del Interior Daniel Palacios y otras autoridades. Diana Giraldo está en el lugar. Diana, muy buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues hace pocos minutos finalizó este Comité de Garantías Electorales aquí en la Alcaldía Mayor de Bogotá, como usted lo decía, con la presencia del ministro del Interior Daniel Palacio, de la alcaldesa Claudia López y también de la cúpula militar y de policía. Pues el ministro, al término de este encuentro, ha dicho que no hay riesgo de golpe de Estado en el país y que el proceso electoral en Colombia no se suspende ni se aplaza, incluso que desde ayer 900.000 colombianos están acudiendo a las urnas a lo largo o alrededor del mundo mejor. El proceso electoral en Colombia ni se va a suspender ni se va a aplazar. Quien afirme eso le está mintiendo de frente a Colombia. Eso corresponde a una estrategia política. Muy bien, a su turno, la alcaldesa Claudia López ha dicho que no hay ningún riesgo en Bogotá sobre el proceso electoral, incluso que el gobierno nacional se ha comprometido a garantizar la seguridad y la tranquilidad de este proceso electoral. Ha mencionado que el Ministerio de Defensa ha otorgado o asignado a Bogotá 1.000 policías más para un total de 10.500 para garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de las elecciones el próximo domingo. Bogotá va a ser la ciudad más cuidada, protegida y vigilada del país durante el proceso electoral, por ser la ciudad capital de Colombia y por ser la ciudad en la que reside todas las entidades del poder público que garantizan el proceso electoral, al igual que todas las misiones de observación electoral nacionales e internacionales que nos visitarán. Muy bien, según ha dicho el propio ministro del Interior Daniel Palacio, en la ciudad hay aproximadamente 90 puntos priorizados por el gobierno nacional y que tendrán vigilancia especial tanto de policía y ejército. Además, habrá puntos de control en las entradas y salidas de la ciudad para garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo del proceso electoral y, por supuesto, la custodia de las más de 14.000 mesas que estarán dispuestas a lo largo y ancho de la ciudad. Así entonces, se descarta cualquier riesgo sobre la ciudad que pueda poner justamente en jaque el proceso electoral en Bogotá y en el país, y el ministro del Interior reitera que no hay riesgo de suspender ni aplazar el proceso electoral, que incluso ya arrancó desde el día de ayer con la asistencia masiva de los bogotanos que están en diferentes partes del mundo. Información que originamos en directo hasta ahora desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias por su información. Buenas tardes. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a continuación no se pierdan La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.